El tema de hoy: importancia de la visita preoperatoria de enfermería en neurocirugía. Muchos problemas neurológicos de nuestros pacientes no son visibles y se usan técnicas especiales para el examen físico para evaluar el sistema nervioso central y periférico. Se hace hincapié en la marcha, el habla y el estado mental del paciente. La evaluación del tono muscular, su fuerza, sus respuestas reflejas. La función cerebelosa del paciente se evalúa a través de los pares craneales y esta valoración para seguridad del paciente se realiza para ofrecerle seguridad e identificar necesidades durante la cirugía. Para este interesante seminario nos acompaña una experta en el tema, la enfermera especialista quirúrgica Eloísa Servín Morales. Bienvenida, maestra Eloísa. Es un placer que esté con nosotros. Es egresada de la licenciatura en enfermería por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el postécnico de enfermería quirúrgica, postécnico de enfermería neurológica y neuroquirúrgica. Es diplomada en administración basada en competencias, en investigación en enfermería, en calidad de seguridad del paciente y liderazgo. Lleva 32 años de experiencia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, en el Servicio de Cirugía Experimental en Neurología del Quirófano, coordinadora de calidad y actualmente es coordinadora de enseñanza en enfermería. Qué placer que nos acompañe. En realidad es un honor contar con tu presencia, Eloísa, una mujer muy ocupada, pero que está muy al día y que hoy nos pondrá al tanto de cómo evaluar a nuestro paciente, ¿verdad?, durante la visita preoperatoria. Muchas gracias, Eloísa. Te cedo el micrófono. Adelante, es tuya la sesión. Muy amable, maestra Lupita, y quiero agradecer, pues es un honor que me hayan invitado a esta sesión. Muchísimas gracias a todos los colegas de la FEMEC. Un abrazo a todos los que están hoy conectados y vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Vamos a hablar un poquito de lo que hacemos en el Instituto de Neurología. Voy a apagar mi pantalla de video y vamos a iniciar con esta plática, la importancia de la visita preoperatoria de enfermería. Esto es lo que nosotros hacemos en el instituto, ¿sí? Es importante que conozcamos que una valoración neurológica nos va a permitir visualizar todos los daños neurológicos que tiene nuestro enfermo y a la vez es una referencia para el momento posoperatorio. Una vez que el paciente ya salió de la sala quirúrgica, podemos comparar cómo estaba antes de la cirugía y cómo vamos a encontrarlo posteriormente. Para esto vamos a tener que hablar del estado neurológico. Yo creo que muchas de ustedes trabajan en otras instituciones, a lo mejor cardiología, cirugía general. En este caso, el estado neurológico se valora de forma rutinaria. La valoración se hace en todos los servicios, no nos excluye a las quirúrgicas. Debemos de valorar el estado del paciente. Ahora no sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué despertamos, ¿no? Y es tan maravilloso este sistema que nos permite despertar y ser conscientes. Este es un sistema que se llama sistema reticular activador ascendente. Inicia en la unión del bulbo con la médula espinal a este nivel y va encendiendo a todas las neuronas que se encuentran en el bulbo y así nosotros podemos, por ejemplo, mover la lengua, mover la cabeza, subir los hombros. Articula también y va encendiendo a todas las células que se encuentran en el puente y nosotros podemos pasar saliva, podemos mover la lengua, podemos distinguir a lo mejor algunos sonidos. Activa el mesencéfalo y entonces podemos abrir los ojos, centrar la mirada,
podemos ver si llega ya hasta la corteza, pues entonces nosotros vemos, oímos, pensamos, planeamos, sentimos. Es una maravilla de sistema. Gracias a esto, pues nosotros despertamos y somos conscientes de nosotros mismos, sabemos dónde estamos, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar durante ese día, ¿sí? En los pacientes, en este caso, debemos de ver cómo están ellos, cómo está su estado neurológico. Nosotros conocemos los estados neurológicos, que manejamos 4. El superior es el paciente que está alerta, el paciente que sabe dónde se encuentra, sabe su nombre, sabe qué procedimiento se le va a hacer. Cuando nosotros subimos a ver a este paciente, él sabe que va a ser operado. Un paciente somnoliento, ¿cómo lo podríamos encontrar? Si vamos en la mañana, está dormido. Eso es, está dormido a deshoras. En la mañana debería de haber estado despierto. Para esto debemos de preguntarle, ¿pasó una mala noche? ¿Cómo pasó su noche para que él esté dormido en horas que debería de estar despierto? Si él está somnoliento, le hablamos y se vuelve a quedar dormido, esa es una disminución del estado de conciencia y debemos de ser muy cautelosas porque el paciente se deteriora de forma muy rápida hasta llegar al coma. El siguiente escalafón es el estupor. Un paciente en estupor nada más va a retirar el estímulo que le estemos dando. El estímulo físico va a tratar de quitarse la mano que lo está moviendo para quitarse el estímulo y continuar dormido. Y un paciente en coma es el paciente que ya no va a despertar, que va a tener a lo mejor sí frecuencia cardíaca, pero va a estar a lo mejor intubado y el paciente no va a despertar. Otra condición que nosotros checamos muy frecuentemente son las pupilas. Para nosotros las pupilas es la ventana hacia el cerebro. Aquí vemos en esta imagen un ojo y en el ojo vamos a poner un haz de luz, o sea, una lamparita que alumbre ese ojo. Una vez que ponemos el haz de luz en el ojo, la reacción normal es que se contraiga esa pupila. ¿Cómo es que se contrae, no? Se los voy a explicar de una forma muy rápida para que vayamos también sabiendo por qué se contrae la pupila, ¿no? El haz de luz entra entonces en el ojo a través de la pupila, entra y la capta, esa luz la captan los conos y los bastones que se unen junto con unas células que se llaman bipolares y otras ganglionares y es así como se forma un nervio. Este nervio va desde el polo posterior del ojo hasta este ángulo externo del quiasma óptico. De ahí se continúa con una cintilla óptica que llega hasta aquí, el número 8, que es el núcleo caudado, es del tálamo. De ahí pasa hacia un núcleo pretectal que está en el mesencéfalo, que es el núcleo de Edinger-Westphal, es un núcleo parasimpático. De ahí sube por el segundo par, que es el óptico, hace relevo aquí en un ganglio ciliar, llega a la pupila y se contrae la pupila. Por eso es muy importante que nosotros revisemos en todos los pacientes neurológicos este reflejo, porque una vez que vemos que una pupila se contrae, eso quiere decir que este sistema está íntegro. Entonces, hasta el mesencéfalo, el paciente tiene una respuesta normal. Debemos de revisar, pues, las dos pupilas para que nosotros veamos que este reflejo esté íntegro. Otra actividad que nosotros hacemos, pues, es ver una alteración. En este caso, en esta imagen superior estamos viendo una condición que se llama anisocoria. Esto es una pupila que está de tamaño normal y una pupila que está pequeña, pero también la anisocoria puede ser una pupila grande, dilatada, y una pupila normal, también puede ser eso una anisocoria. A este nivel de anisocoria nosotros podemos ver que el daño está ya a nivel del uncus cerebral. Si se deteriora un poquito más el paciente, entonces el paciente va a tener una midriasis, que son las pupilas dilatadas, y a este nivel está en el mesencéfalo, ya es el tallo cerebral, ya debemos de actuar en ese momento y podemos todavía salvar al paciente. Si nosotros no valoramos bien y dejamos que continúe este deterioro neurológico, el paciente puede llegar a la miosis y es así como se ven unas pupilas puntiformes como de punta de alfiler,
A esto se le denomina miosis y aquí el daño ya está en el puente. Muy posiblemente el paciente, si lo dejamos que continúe en este deterioro, el paciente va a fallecer. Por eso la importancia de la valoración de neurología. Vamos a continuar. Y otra actividad que hacemos es el valorar la motricidad. ¿Por qué valoramos la motricidad? Porque así checamos toda una vía piramidal. Esta vía piramidal o vía del movimiento inicia en la cuarta circunvolución del lóbulo frontal. En esta zona que está pintada de verde están todos los cuerpos de las neuronas. Son unas neuronas grandes, piramidales, como de forma de triángulo, y de ahí salen todos sus axones. De toda esta circunvolución salen esos axones se unen y forman esta vía que se denomina vía piramidal, la cual pasa por esta cápsula que se conoce como cápsula interna, está compuesta por núcleos, el núcleo del tálamo, el núcleo lenticular, el puntiforme, el subtalámico, continúa bajando la vía piramidal, pasa por el mesencéfalo, pasa por el puente, llega al bulbo y al nivel del bulbo, en la unión del bulbo con la médula espinal, se decusa o se cruza, un 85% se cruza y baja a las astas laterales y astas ventrales de la médula espinal. De ahí va dejando sus contingentes para pues que nosotros podamos a nivel de cervicales poder mover los brazos y a niveles más bajos poder mover las piernas. Es así como nosotros le vamos a preguntar al enfermo que mueva, por ejemplo, su brazo. Les voy a pasar un pequeño video. Te voy a pedir que suba su brazo. Muy bien. Como vemos, le vamos a ir pidiendo al paciente que así como sube un brazo, suba el otro, suba el miembro inferior derecho, suba el izquierdo. Nunca le vamos a pedir que suba los dos pies al mismo tiempo, porque esto le produce un esfuerzo, una maniobra de Valsalva que eleva la presión intracraneal y lo que queremos evitar es que aumente esa presión en el cerebro. ¿Cómo podemos encontrar, por ejemplo, cuando un paciente no mueve las cuatro extremidades? A eso se le conoce como cuadriplegia. Si no mueve las dos inferiores, se llama paraplegia. Si no mueve una extremidad, pues es monoplegia. Y si no mueve tres, es triplegia, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de lo que nos conviene en esta tarde y vamos a hablar sobre la visita preoperatoria. La decisión, cuando un paciente toma una decisión de operarse, desde ahí inicia el estrés, una ansiedad, una preocupación. Esto generalmente son unas semanas antes del procedimiento. Esto para él es una amenaza real y potencial. Y según la OMS, menciona que 24 millones de personas son operadas anualmente. De estos, 1 millón de personas fallece. Entonces, imaginemos si no es una amenaza real. De los que fallecen, 500,000 personas podrían haber prevenido este desenlace. Y está en nuestras manos, colegas, el evitar estas lesiones. Por eso es muy importante realizar la visita preoperatoria, ya que en esta nosotros nos vamos a basar en un plan terapéutico. ¿Para qué? Pues para brindarle la mayor seguridad a nuestros enfermos. Está este artículo que habla sobre la visita preoperatoria de enfermería y ellos los definen como el proceso de personalización de cuidados entre la enfermera de quirófano y el paciente. ¿Y qué es esto de personalización? Pues es el intento de nosotros como enfermeras entender qué es lo que está pasando en el entorno del paciente, con su vida, su familia, su economía, ¿sí? Debemos de ponernos como en el lugar del paciente. ¿Cuál es el objetivo de esta visita prequirúrgica? En primer lugar, proporcionarle información a nuestro paciente, pero también esta información va a ser para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a poder valorar a nuestro enfermo, porque vamos a poder leer nuestra historia clínica,
porque le vamos a poder brindar nuestros conocimientos. Por eso, en un inicio, ustedes preguntarían por qué nos está hablando de la vía motora, la vía visual, del sistema reticular ascendente. Esas son armas que ustedes ahora ya tienen para contestar esas preguntas que a lo mejor en un momento les hicieron sus pacientes y no supieron cómo contestar. Les vamos a dar ese asesoramiento a ellos. Todo esto que nosotros vamos a hacer va a disminuir en ellos la ansiedad y el temor. Hay muchísimos estudios que ya están publicados y que muestran la efectividad de una visita preoperatoria. Ellos mencionan que reducen significativamente la ansiedad del paciente. El paciente en ese momento percibe una mayor calidad del servicio y lo ven como si fuera un trato individualizado. Ahora, ¿qué es la ansiedad, no? ¿Por qué la sentimos? Pues así como muchos piensan que el amor se encuentra en el corazón, no, todas las emociones, hablemos de emociones agradables como es el estar enamorado o emociones desagradables como es la ansiedad, se encuentran en el cerebro, en un sistema muy interesante que se conoce como sistema límbico. Este sistema límbico está justo a la mitad del cerebro y son varias estructuras que conforman este sistema. Entre algunas podría mencionarles que se encuentra el cuerpo calloso, que se encuentra en esta parte roja. Por dorsal a este cuerpo calloso está el cíngulo, está también el hipocampo, estructuras centrales del cerebro que manejan estas emociones. Para que se desencadene esta ansiedad, el paciente pues va a pensar que va a estar en cirugía. A muchos lo que les estresa más es la anestesia, ¿no? Y voy a despertar, ¿no?, de esa anestesia. Y ahora, si supieran, ¿no?, que en esta época la anestesia es lo más seguro que hay. Esto para el enfermo es un peligro y se desencadena esta respuesta automática, que se llama autonómica, ¿sí?, por este sistema parasimpático y simpático que nosotros no podemos manejar. ¿Y por qué no lo podemos manejar? Porque este sistema es tan fuerte que llega a la corteza y la omnibula, la hace a un lado y se hace autónomo y el paciente puede estar pues en un un peligro eminente, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuye su pensamiento crítico. Cuando uno deja que las emociones fluyan, pues ya no somos muy racionales, ¿no? ¿Dónde comenzó esta visita preoperatoria? Que a una enfermera se le ocurrió y fue en el Hospital Universitario de San Cecilio de Granada a finales de 2005, o sea, no es mucho tiempo. Esto se crea para darle confianza al paciente, para que él pueda expresar sus sentimientos, sus miedos. Está publicado este artículo que los invito a leer en la revista de Enfermería Clínica. Por si quieren leerlo, está interesante. ¿Cómo es que nosotros realizamos la visita prequirúrgica? Pues una vez que llegamos al instituto, revisamos la programación, vemos qué cirugía tenemos, leemos el expediente electrónico y nos vamos a la unidad del paciente. Una vez ahí, pues realizamos la valoración básica neurológica de enfermería, que es la motricidad, las pupilas y el reflejo de pupilar y motriz, y vemos y creamos un plan de cuidados. ¿Qué es lo que le vamos a hacer a nuestro paciente? Para esto es importante que conozcamos el diagnóstico médico, qué tipo de abordaje le van a hacer, cuáles son los antecedentes de nuestra persona y también conocer al neurocirujano, porque todas sabrán que cada neurocirujano pues tiene ciertas instrumentos que a él le gustan, ¿no? Es muy importante pues tenerlos a la mano. Nosotros en este momento pues creamos nuestros propios diagnósticos de enfermería. ¿Qué diagnósticos podríamos crear? Pues el temor y la ansiedad que va a tener nuestro paciente, y eso lo vamos a disminuir pues con toda la información, con ese apoyo psicológico que le vamos a poder mostrar. También el paciente puede tener dolor. En ese caso no debemos de dejar al paciente con dolor. Si tiene una EVA de 9, de 10, arriba de 8, debemos de administrarle un analgésico.
Si el paciente, por ejemplo, es alérgico al látex, ¿no? Debemos de prevenir, utilizar guantes de nitrilo, neopreno, para evitar algún tipo de complicación. Visualmente nosotros también valoramos el riesgo que tiene nuestro paciente de sufrir caídas. Si ven en la imagen que está aquí, vemos un brazo con un brazalete azul y un brazalete rojo. En este caso, el brazalete rojo nos indica que el paciente tiene una alergia. Entonces, visualmente identificamos que el paciente es alérgico a algo. También tenemos un brazalete azul. En este caso, el paciente que tenga un brazalete azul quiere decir que tiene un riesgo de sufrir caída. También debemos de checar que el paciente no tenga lesiones en la piel. Esto es muy importante para nosotros porque deben de recordar que las cirugías de neuro son cirugías que van a estar los pacientes en una posición por más de 4 horas, ¿no? Vamos a ver si el paciente tiene una lesión, pues vamos a tener más cuidado de proteger esas zonas para que Eloísa, no se escucha. Perdón. Una vez que nosotros verificamos el plan quirúrgico, vamos al piso donde se encuentra el paciente. En este caso, neurocirugía es el servicio en donde se encuentran estos enfermos. En esta imagen de la derecha está el servicio de urgencias. Nosotros no realizamos visita preoperatoria en urgencias porque el paciente, si es una urgencia, pues no debemos de perder el tiempo, le damos una apertura inmediata a que pase a quirófano, ¿sí? Porque el tiempo en el instituto es cerebro. La asesoría que le vamos a dar es muy importante. En primer lugar, nos debemos de presentar con el paciente en su unidad. Le vamos a decir nuestro nombre, le vamos a decir que vamos a estar con él, que somos las enfermeras que vamos a estar instrumentando su cirugía, y también le damos el nombre de nuestras colegas que van a estar circulando. Es muy importante que ellos sepan qué procedimiento se les va a hacer y también nosotros preguntarle, ¿tiene alguna duda sobre su procedimiento? ¿Sabe en dónde le van a hacer la incisión? Y ahí vamos dándole un poquito de confianza al enfermo para que él reduzca su ansiedad al momento en que nos preguntan. Las preguntas más frecuentes son, ¿y a qué horas me van a operar, señorita? No, pues en unos momentos yo ahorita lo vengo a visitar y preparo su instrumental, inmediatamente usted va a bajar, ¿no? ¿Dónde va a ser su cirugía? Muchos enfermos no saben eso, no saben si lo van a operar por la nariz o va a ser un abordaje craneal. Un tiempo aproximado de cuánto va a tardar su cirugía. Hay cirugías, por ejemplo, que tardan más de 10 horas y cirugías que tardan 1 hora, 2 horas, ¿no? Nosotros con la experiencia que tenemos podemos ayudar y proporcionar esa información a nuestros pacientes. Debemos también de darles el tiempo a que ellos analicen lo que nosotros les estamos diciendo y nos hagan más preguntas. Otra actividad que podríamos hacer es enseñarles la escala de EVA, que es la escala del dolor. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento no van a tener dolor, pero una vez que salgan del quirófano van a tener dolor y es importante que conozcan que esta escala va del 0 al 10. Lo que nosotros debemos evitar es que el paciente tenga dolor, que no esté confortable. Todo este apoyo psicológico es muy importante porque una vez que el paciente baja, él se siente que ya conoce a alguien y ese estrés va a disminuir considerablemente. La historia clínica, que es importante que nosotros sepamos, pues los antecedentes anestésicos. Ya lo han operado con anterioridad, ¿cómo le fue, por ejemplo, con la anestesia? ¿Cómo despertó? Eso sería muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros enfermos, así como despiertan en un evento quirúrgico previo, así despiertan en este segundo.
y son información muy valiosa para nosotros porque hay pacientes que se despiertan inquietos, ¿sí? Y ya estamos nosotros como con el camillero ahí para evitar que el paciente se nos vaya a caer, ¿no? Por ejemplo, pruebas cruzadas indispensables para que un paciente entre a quirófano. Conocer sus antecedentes de alergias, ¿no? Imaginemos que no sabemos que es alérgico a algún antibiótico y lo pasamos y en la inducción el paciente se nos pone mal. Si tiene la autorización quirúrgica para el evento. Para nosotros es muy importante también conocer sus antecedentes quirúrgicos y sobre todo ver las imágenes y en un momento lo vamos a ver por qué. En cuanto a conocer las cirugías previas, por qué a las enfermedades quirúrgicas o a las que vamos a estar instrumentando nos interesa. Pues nos interesa porque nosotros así vamos a planear nuestra técnica. Un paciente que no ha tenido antecedentes de cirugía, pues es un abordaje que va a llevar todos los pasos, ¿sí? Desde incisión. Vamos a poner las grapas, se va a ir colocando algún separador de tracción, van a alegrar ese hueso para quitarle la capa craneal externa. En caso de que el paciente ya tenga, por ejemplo, una cirugía previa, muchos de nuestros pacientes tienen una craneoplastia, que es lo que vemos en la imagen de en medio. Esta craneoplastia es un sustituto del hueso, el cual se coloca con unas grapas. Para esto es necesario que nosotros contemos con un desarmador. Si nosotros no leímos la nota preoperatoria, no sabemos que tiene el paciente este craneoplastia, pues en el momento en que veamos que no es un hueso, ¿cómo le vamos a hacer para retirarlo, no? Y son pasos que se pierden y pasos que alargan el tiempo de anestesia y el tiempo de cirugía, los costos de anestesia, los costos de cirugía, ¿sí? Una enfermedad... Elo, ¿puedes ¿sí? subirle un poquito a tu voz o a tu sonido? Nos dicen que casi no se escucha. Un poquito más, Perdón. por favor. ¿Ahí me escucha mejor, maestra? Sí, exacto, sí, claro. Ok. Mencionaba que la craneoplastia es muy importante conocer si el paciente ya ha sido intervenido con anterioridad y tener a la mano todos los aditamentos necesarios para retirar ese craneoplastia. Otro abordaje que también nosotros podríamos ver, por ejemplo, que el paciente tiene una craniectomía. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene hueso. En ese caso, pues ya no va a ser necesario que tengamos un iniciador para hacer trépano, no va a ser necesario que tengamos un craneotomo para quitar el hueso, ¿sí? Y nos ahorramos pasos y ahorramos también los tiempos. Es muy importante conocer a nuestro enfermo para saber cuál va a ser nuestra técnica que vamos a utilizar. También es muy importante conocer localizaciones para planear qué instrumental vamos a tener. En este caso vemos en esta imagen todo lo que se encuentra supratentorial, está por arriba de esta tienda que se llama tienda del cerebelo, que es el tentorio. Supratentorial estamos hablando de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Infratentorial estamos hablando del tallo cerebral y del cerebelo. Utilizamos instrumentos diferentes para estos abordajes. Aquí estamos viendo en esta imagen que está en el centro, estamos viendo el seno longitudinal superior, es una vena muy gruesa, más o menos al tamaño de un dedo de grosor. En caso de que haya alguna lesión aquí, este seno se debe de ligar porque si no va a sangrar muchísimo. Y podemos ver pues que este seno, que es la hoz del cerebro, está separando justo la mitad de un hemisferio de otro, está justo a la mitad del cerebro. Debemos de conocer en dónde tiene la lesión, ¿sí? Nuestro enfermo. Vamos a hacer una presentación de casos de forma muy rápida para escenificar lo que nosotros podríamos encontrar en esta valoración que le hacemos a nuestro enfermo. Por ejemplo, debemos de saber en los abordajes supratentoriales, decíamos que el tentorio es la tienda del cerebelo que divide lo de arriba y lo de abajo. Las patologías más frecuentes son los meningiomas. Estos meningiomas, si vemos aquí esta imagen de resonancia, vemos esta lesión que tenemos aquí a la mitad de color blanco, ¿sí?
hipointensa, que está también haciendo que el hueso se protruye hacia afuera, crece este meningioma. Este meningioma depende de las meninges. Recordemos que tenemos 3 meninges que van a estar cubriendo el cerebro, que es la duramadre, la aracnoides y la pia madre. Y de aquí crece este tumor. Y cuando nosotros vemos una lesión de este tipo, debemos de pensar o asociarlo a que el paciente va a sangrar. ¿Por qué va a sangrar? Porque justo a la mitad decíamos que está el seno longitudinal y va a ser necesario quitar ese hueso también porque está invadido por el tumor. Son tumores que causan hemorragias severas y por ende pues van a causar hipovolemia en nuestros enfermos, pero ya al ver las imágenes pues estamos preparadas para lo que pase. También podemos ver en la imagen inferior tumores de esta magnitud. En el instituto somos centro de referencia de toda la República Mexicana, entonces tenemos casos muy severos en donde ya se imaginarán, ¿no?, el tipo de lesión y los sangrados que tenemos al ser intervenidos quirúrgicamente. Otro tipo de lesiones supratentoriales son las metástasis. Estas metástasis, pues generalmente se dice que el 40% provienen del pulmón, y cuando un paciente tiene metástasis, pues es un paciente que ya recibió con anterioridad una quimioterapia. Recordemos que estas terapias pues son citotóxicas, causan trastornos en la coagulación, por lo tanto pues van a predisponer a un sangrado transoperatorio del paciente y también puede formar émbolos. Con esta información nosotros nos vamos preparando pues con más cotonoides, con más gasas, ¿ok?, para tratar de salir avante en el transoperatorio. Otra lesión que podemos encontrar son los adenomas de hipófisis. Una vez que nosotros vemos a un enfermo, si tiene, por ejemplo, un aumento de la hormona de crecimiento, pues lo vamos a encontrar así, como en esta imagen. Todos los pacientes con acromegalia tienen un crecimiento de los tejidos blandos y óseos, por lo tanto se les protruye la mandíbula, la nariz está más grande y por consecuencia la lengua. Estos enfermos tienen un 10% de tener un déficit de la vía aérea, y en el postoperatorio debemos cuidarlos mucho porque su lengua es muy gruesa y se pueden obstruir. Este adenoma de hipófisis se encuentra pues en la base del cerebro, en la hipófisis. Aquí empiezan a crecer células malignas y en el instituto hay 2 formas o 3 de realizar la exéresis de esta lesión. Una es por una vía transnasal endoscópica, la segunda es por una vía transeptoesfenoidal y la tercera es por vía craneal. Por eso, si tenemos programado una cirugía de hipófisis, debemos de saber por qué vía y qué instrumental van a utilizar, porque pueden utilizar neuronavegación o no lo pueden utilizar, ¿sí? De ahí la importancia que tiene pues el conocimiento que tengamos de qué es lo que vamos a utilizar en cada una de las cirugías. Otra cirugía que también es muy frecuente es la cirugía vascular. En este caso, la cirugía vascular es una urgencia. En el paciente que tiene un aneurisma, el primer síntoma que va a tener es una cefalea intensa, refieren que es la cefalea peor que hayan sufrido en su vida. Puede llegar a tener náuseas, vómito, rigidez de nuca, alteraciones del estado de conciencia. Esto quiere decir que puede estar somnoliento, estupor o comatoso. Una condición después de que sufre un paciente un sangrado es el vasoespasmo cerebral. ¿Qué es esto? Pues las arterias se colapsan, se cierran y ya no hay circulación de líquido. Esta es una condición que puede ocurrir posterior al sangrado. ¿Qué es un aneurisma? Aquí vemos una imagen, un corte de una arteria. En este caso, la capa muscular o la capa media se adelgaza y se crea este sasquito que generalmente se rompe por el domo y causa una hemorragia subaracnoidea que irrita todo el cerebro.
Estas, ¿cómo se van a operar? Pues se opera, se hacen abordajes que pueden ser como este que tenemos en la imagen inferior, que es un abordaje transciliar. Este es por la ceja no se rasura, hacen un corte a la mitad de la ceja y van disecando el tejido hasta encontrar el hueso. Se hace un solo trépano. El hueso que se quita es aproximadamente de 2.5 a 3 centímetros, es un abordaje muy pequeño y se reconstruye nuevamente el abordaje y el paciente queda sin una secuela visible en la piel. Otro abordaje que se realiza es el mini pterodontal, en donde también se quita alrededor de 3 centímetros de hueso y son abordajes muy pequeños. Para esto nosotros, ¿qué debemos de tener en cuenta? Pues que debemos de tener a la mano los clips indispensables porque van a clipar estos aneurismas. Conocerlos porque el médico nos va a pedir un fenestrado, un curvo, un semicurvo, de 5, de 7, de 9, de 11, un clip transitorio, un clip definitivo, y nosotros visualmente debemos de ir conociendo esos clips, ¿sí? ¿Para qué? Pues para optimizar los tiempos. Otra cirugía también que nosotros manejamos es la cirugía funcional. En este caso es un paciente que vamos a tener despierto en el transoperatorio. Es una condición que a lo mejor uno no se imagina, uno piensa, el estrés se me va a quitar una vez que me duerma. Pero en estos pacientes que están despiertos cuando deberían de estar dormidos, pues se les debe de hacer una valoración neuropsicológica antes. Debemos de ver que el paciente pues coopere. No, a estos pacientes con mayor razón tenemos que irlos a ver y platicar con ellos y decirles qué van a sentir, porque van a estar en una posición a lo mejor 6 horas y les va a doler la cadera, les vamos a decir que si tienen calor o si tienen frío, los vamos a poder apoyar. Si tienen sed, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? No les podemos dar agua. Un paciente que se le da agua, aunque esté despierto, puede broncoaspirar. Le vamos a poner una gasita húmeda en sus labios y eso le va a dar la sensación de disminuir esa ansiedad de tener sed. Pero el que nosotros conozcamos al paciente y él nos vea y a lo mejor decirle con un movimiento de la mano, tú me dices si estás bien, o con la simple mirada, ¿no? Entonces debemos de tener una comunicación con este enfermo durante toda su cirugía, sobre todo la enfermera que está circulando. La enfermera que está instrumentando pues está en la cabecera del paciente y no lo vemos, pero la enfermera que está con el paciente es la enfermera que está circulando. A estos pacientes se les pone un halo de esterotaxia. Este halo se les pone como una hora antes más o menos de que entren a cirugía y también son guiados por neuronavegación, es esta estrella que está aquí. Entonces el paciente está despierto en el momento en que el médico le está quitando, por ejemplo, una lesión, si está una lesión muy pegadita al área de elocuencia, del lenguaje, por ejemplo, el paciente va a tener que estar hablando durante toda la cirugía para que se compruebe que el paciente no tiene ningún problema de lenguaje una vez que realice la exéresis total de la lesión. También debe de estar despierto en el caso de que el paciente tenga Parkinson. Eso es el paciente cuando tiene esos movimientos repetitivos de sus manos. Inmediatamente en el momento en que ponen unos electrodos, estos electrodos van en el centro del cerebro, van a un núcleo específico, se les denomina como un target específico. Una vez que el neurocirujano introduce ese electrodo, llega al target, el paciente deja de tener rigidez, deja de tener esos movimientos característicos del Parkinson. Es una cirugía muy bonita porque lo podemos corroborar en ese mismo momento. El paciente empieza a hablar bien, se empieza a mover, la articulación ya no está espástica, ¿sí? Y se le colocan unas pilas, unos generadores de energía debajo de la piel a nivel de las clavículas y estas se conectan con unos cables a los electrodos.
Es un procedimiento que pues sí, económicamente es caro, pero con una proyección de calidad de vida excelente. Aquí les voy a pasar este video para que vean cómo está hablando el paciente durante su procedimiento. Dime los meses del año. Enero. ¿Sigue? Más. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, agosto. ¿Sí? Una vez que el paciente empieza a tener repetición, ahí se paran y se van con cautela. Eso quiere decir que está tocando ya áreas de elocuencia. En cuanto a los abordajes infratentoriales, porque es de importancia, ¿no? Ya vimos los abordajes que podrían ser supratentoriales. En el caso de los infratentoriales, ya habíamos visto que es todo lo que se encuentre por abajo de la tienda del cerebelo. Aquí en esta imagen podemos ver una lesión en el cerebelo, si la alcanzan a ver. Esto vamos a ver que el paciente a este nivel, pues es donde están los núcleos oculomotores en el mesencéfalo que hacen que nosotros podamos ver hacia arriba, hacia abajo, hacia el centro. Están los pares bajos y nosotros podemos deglutir, mover la lengua, pasar saliva. Muchos de estos enfermos que tienen este tipo de lesiones van a salir intubados en el posoperatorio. Y para nosotros, que como quirúrgicos, ¿qué debemos de saber? Pues que tenemos músculos muy fuertes y muy grandes y va a ser necesario el uso de separadores tipo Whitlaner para abrir esos músculos y tener extensión de cerebelo en el árbol de Hudson, por ejemplo, para hacer los trépanos. Un ejemplo de esta patología de infratentorial es la neuralgia del trigémino, en donde se hace un trépano a nivel del asterion, un trépano que es a nivel de una moneda y nosotros esterilizamos las monedas de un peso para que el residente sepa a qué tamaño va a ser ese abordaje y una vez que hace el abordaje, pues abre la dura madre, encuentran el trigémino y generalmente una vena petrosa es la que está pegándole al nervio. Cada que late el corazón, esta vena se mueve y le pega al trigémino y cada que le pega se descargan estos dolores tan intensos en los enfermos, generalmente pues en las vías terminales, que es en la cara. Recordemos que el trigémino pues tiene 3 ramas, por eso se llama trigémino, B1, B2 y B3, y le da sensibilidad a toda la cara. Y son dolores intensos que hasta los pacientes se quieren quitar la vida debido a estos dolores. Una vez que el neurocirujano encuentra la petrosa que le está pegando, hacemos nosotros unos ovillos como si fuera algodón, y ese ovillo se lo ponen, esa bolita se la ponen entre la petrosa y el trigémino. Es un teflón que utilizan comúnmente en cardiología y hace ese colchoncito para evitar que la petrosa le pegue al trigémino. El paciente sale sin dolor y eso es magnífico. La valoración que debemos de tener también muy presente, pues es el baño. Cuando subimos a ver al paciente le preguntamos si se bañó. No es necesario que se haga un baño con clorexidina. Se ha visto que la clorexidina daña la córnea, entonces con un baño en la ducha, con un jabón previo a la cirugía es suficiente. Se seca al paciente, se le pone su bata limpia, se le coloca un gorro, pero antes pues se le hizo una tricotomía, ¿no? No se rasura con navaja la piel, porque al momento de que se rasure a navaja, pues se lesiona la piel y se puede colonizar de microorganismos. Lo que vamos a hacer, pues se va a hacer una tricotomía con máquina. Esto va a evitar infecciones del sitio quirúrgico, pero esto no va solo, esto va aunado pues a utilizar un buen antiséptico, utilizarlo de la forma correcta, hacer la profilaxis 1 hora antes, evitar que nuestro instrumental se contamine.
Debemos de ver todo lo demás, lo que vemos siempre, venas permeables, signos vitales, vendaje de miembros inferiores, el retirar las prótesis, el retirar los anillos, alhajas, corroborar que el paciente tenga el ayuno, que tengamos los hemoderivados, la sangre disponible, el instrumental preparado. Todo esto es en el preoperatorio. Debemos de hacer nuestro menú quirúrgico, saber qué instrumental vamos a pedir. Y todo esto se realiza en 15 minutos, ¿no? Ustedes dirían, bueno, te tardaste 1 hora en explicar, sí, pero en lo que yo estoy viendo a mi paciente, mi compañera, la que está en sala, la enfermera circulante, está poniendo todo lo necesario y es gracias a esta colaboración que tenemos de instrumentista y circulante que nosotros podemos dar ese paso y ir a ver a nuestros enfermos. Si nosotros no nos apoyara a la enfermera circulante a ponernos todo el consumo que vamos a necesitar, sería imposible, porque nosotros cuando llegamos con el instrumental, nuestra compañera ya nos tiene todo eso. Ella nos acomoda el bulto, ella ya nos tiene los guantes, todos los insumos que se pueda necesitar, ella nos hace favor de ponerlo. Además de la enfermera que está en anestesia, pues prepara todo lo que debe de preparar de anestesia, y tenemos una enfermera que es de micro, ella nos da todo lo que podamos utilizar de material para microcirugía. En el momento en que abren dura, ella es la que nos da ese material. Entonces eso también es algo a nuestro favor para ahorrar el tiempo, para trabajar en equipo, para ser compañeras, y al momento en que recibimos a nuestro paciente, pues que llegue de la mejor manera. La clave del éxito está en el trabajo en equipo y la pasión que le podamos poner nosotros en nuestro desempeño cada día. Pues con esto les doy las gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Y ahora vean la importancia de la visita preoperatoria, que sí, a veces dejamos de hacer. Así que por favor, sobre todo vean en cualquier paciente, pero en neuro vean que es relevante también. Usted lo decía, ese trabajo de colaboración que tiene con su circulante, porque digo, me acuerdo en mis tiempos de quirúrgica en salas de neuro, se me hace muy poco el tiempo que pueda tener para hacerlo. Entonces, aquí a usted lo explicó ahorita, es la colaboración, ¿verdad? El acuerdo que hay que con la circulante, porque sí es difícil el trabajar en una sala de neuro, bueno, todo un quirófano, para poder empezar a arrancar a las 8 de la mañana, tienes media hora a lo mejor para preparar y me imagino que tienen media hora para ir a la visita. No sé, ¿me pudiera explicar un poquito más o ampliar un poquito más esto? Porque sí, de veras es impresionante. Y otra de las preguntas que hacen es que si existe un checklist para hacer esa visita preoperatoria. Sí, es el trabajo en equipo, como bien dice maestra. A las 7:30 nosotros llegamos, inmediatamente vemos la programación y se sube a ver al paciente. En época de COVID dejamos de hacerlo por los riesgos que conlleva pues subir en un área. Se dejó de hacer, pero en lo que nosotros subimos y platicamos con el enfermo, le mencionaba que la enfermera circulante hace todo lo que se tenga que hacer adentro. Prepara todo el consumible, jeringas, cotonoides, suturas, medicamentos que podemos llegar a utilizar. Y es tanto el compañerismo que cuando llegamos con el carro, ellas nos dicen, ¿sabes qué? Déjalo, aquí yo lo paso y tú vete a tomar un café. O sea, a ese nivel llega el compañerismo. Es ya una cultura, maestra. Sí. Es una cultura ya de trabajo. Sí, y por eso es que nosotros lo podemos hacer. También nos preguntan que si en dónde pueden estudiar el diplomado de neurocirugía. Sí. Y pues cada año lo vamos a hacer. Es un diplomado de neuroquirúrgica. Lo hacemos de híbrido. Todo lo teórico se da por línea y pues presencial son las prácticas. Eso facilita que pues
como Isabel, que viene desde Colima, pudo haber hecho sus prácticas en el instituto. Me encantaría reconocerles a las enfermeras del instituto en el quirófano, que también son quirúrgicas. ¿Cómo lograron que las enfermeras tuvieran doble? Es decir, tanto la circulante como la enfermera que instrumente, ambas sean pues quirúrgicas. Sí, porque tenemos un rol. Por ejemplo, una semana nosotros instrumentamos y en la siguiente semana circulamos y así vamos rotando por todas las salas. La enfermera también que está en anestesia también se rota. Entonces todas tenemos esa oportunidad de conocer tanto la tarea que hace la de anestesia como la tarea que hace la de microcirugía. Entonces, en determinado momento que se va de vacaciones o que esté enferma y no puede asistir, cualquiera de nosotros puede tomar su puesto y su actividad. Excelente. Y esas son de las actividades que me encantaron, y también el apego a los procesos de esterilización y de manejo estéril de la colocación del catéter venoso central, de la instalación de sonda vesical o cateterismo vesical, como me enseñaron a decirlo, y todo ese apego, esa rutina tan perfecta que se me hizo, y muchos otros detalles que sin duda a todos los que se interesen en estudiar este diplomado en enfermería quirúrgica, será un buen referente para llegar a sus unidades y hacer todas las propuestas de mejora como nosotros lo vivimos y nos lo enseñaron, nos lo mostraron. Además, esta gran solidaridad, esa gran paciencia, ese gran sentido de compartir todos sus conocimientos a usted y a todas las compañeras que allí amablemente nos recibieron. Muchísimas gracias, Isabel. Hermosos comentarios. Muchas gracias. Dice, tuve la oportunidad de realizar mis prácticas de especialidad en el instituto y fue una gran experiencia. El equipo de enfermería es de lo mejor que he visto, su trabajo en equipo, cómo manejan y controlan la sala. Buenas noches. ¿En qué documento del expediente clínico registran la visita preoperatoria? Felicidades por la exposición. Muchas gracias. Quiero comentarles que antes nosotros no teníamos un instrumento que avalara la práctica que teníamos en el quirófano, por lo que las mismas enfermeras nos dimos a la tarea de diseñar un documento, una hoja de enfermería, de hecho, donde especifica todas las actividades que hacemos. Lo único que nos falta, pues, es continuar con esa investigación y hacer una hoja donde nosotros tengamos los puntos que debemos de cubrir en la visita preoperatoria. Entonces, estamos como en ese paso para avanzar. Nos quedamos hasta la hoja de enfermería, y quiero decirles también que el quirófano, cuando vemos que haya algún problema, lo tratamos de resolver, pero por medios muy interesantes, como es la investigación. Por ejemplo, veíamos que nuestros pacientes tenían hipotermia, y queríamos comprobarlo, entonces se solicitaron estos aparatos que tienen estos calentadores con las sábanas para calentar al enfermo. Se hizo la investigación, pero no nada más de una persona, sino de todo el conjunto de las enfermeras, y esto nos da herramientas, pues, para tener estos instrumentos de trabajo. Debemos de ser unidas, sí, pero para crear cosas buenas, para hacer investigación de lo que sabemos, y quién más que las enfermeras que están viviendo el problema. Pero sí nos falta ese documento de visita preoperatoria. Recuerdo mucho, maestra, y quiero reconocerles también que los pacientes que llegaban al servicio de quirófano llegaban limpios, y me encantaba en hospital una de las funciones que hacían las enfermeras, la higiene con sus pacientes, la movilización. No veíamos pacientes con lesiones en la piel. Además de que, pues, ese hincapié o ese gran sentido de
humanista o de humanidad que tenían, de compasión. Y bueno, se abocaban muchísimo a esta prevención de lesiones y a la higiene de los pacientes. En la visita preoperatoria también vimos esto en hospital y me encantó. Entonces, pues no más que pregunta, es un reconocimiento a todas las compañeras que nos recibieron. Soraya, me acuerdo, saludos, que nos recibieron amablemente allí en el servicio, en el hospital, en el instituto. Y pues bueno, también, ¿qué nos puede recomendar para lograr eso? Ya que algunas veces al quirófano nos llegan los pacientes con este tipo de lesiones, deteriorados, y pues sin higiene, entonces lo dejan como, muchos no le toman ese sentido, ese gran cariño y lo dejan en segundo término. Todo lo que podamos hacer va a conllevar, como decía, entre más poder, más responsabilidad. Entonces, si nosotros como sabemos que una piel que no está limpia conlleva una infección de sitio quirúrgico, pues nos podemos dar a la tarea de enseñarles a las enfermeras que preparan a esos pacientes a hacer un pequeño rotafolio y decirles la importancia que hay tan solo con las estadísticas, o sea, 1 millón de pacientes que fallecen y que 500,000 podrían evitar, o nosotros pudimos evitar que fallecieran, o sea, se pone la piel chinita, ¿no? Con esos datos tan solo podemos hacer un cambio. Sí, maestra. Y también me gustó, me encantó, es una práctica que también retomo acá en mi hospital. Acá les llamamos donas. Ustedes tienen un rollo enorme de venda y hacen una donita y le ponen a los pacientes en cirugías que serán muy prolongadas en los talones o en los tobillos, de acuerdo a la posición, ¿no? En las prominencias óseas. Eso también me encantó y son prácticas buenas prácticas, como le llamamos en FEMEC, en relación a los cuidados de nuestro paciente. Bueno, hay sin duda un montón de cosas, de experiencias que podemos compartir. Como usted dijo, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la enfermera que está de circulante abre todo el instrumental a la enfermera quirúrgica, logran esa sinergia, ese trabajo en equipo fenomenal. También mis felicitaciones y mi reconocimiento. Y también nos preguntan cómo pueden contactarla para hacer este diplomado, que a mí me encantó. Muchas gracias. Sí, el teléfono, podría dar el teléfono del instituto o el correo también. Bueno, generalmente cuando nos mandas la publicidad de hemos sido nosotros, hemos sido publicitarios de todos tus diplomados, así que en cuanto lo tengamos, nosotros aquí estará, te lo podemos, te agradeceríamos que nos los enviaras.